Cristian. Hola, buenas noches a todos. Un día más desde el IFLAG World Macro Festival Málaga La Bella por la Paz 2024. Hoy tenemos el honor y el orgullo, una vez más, de traeros una entrevista de la mano de la gran representante y escritora cultural Rocío Esquivel, desde México, que nos ha traído un invitado muy especial esta noche. Y lo tengo por aquí para no equivocarme. Aparte de escritor, con una gran trayectoria en México, también especializado en la minificción, y nos trae una entrevista, pues como comentaba, en la que profundizarán, sobre ello. Un placer saludaros, Rocío, Armando. Cuando queráis, la entrevista es toda vuestra. Gracias. Bueno, ahora entrará de nuevo, ¿vale? Mientras tanto, vamos a intentar empezar un poquito esta entrevista, ¿vale, Armando? Sí. Si te parece, cuéntanos un poquito cómo empezaste en el mundo de la minificción. ¿Quién es Armando para las personas que no te conozcan? Bueno, yo soy, ya lo han dicho, mexicano, como dijo Cristian hace rato, pero soy del norte de México, Saltillo, Coahuila. Saltillo se llama mi ciudad. Ahora actualmente vivo en la Ciudad de México. Llevo pues muchos años escribiendo. Ya ni quiero contarlos. Pero empecé con la intención de ser novelista. Esa fue como mi primer propósito como escritor. Qué bueno. Pero me di cuenta de que me venía muy bien la brevedad. Me interesaba la brevedad. En un periódico donde yo colaboraba, me dijeron: Armando, escribe textos breves porque le vamos a dedicar cada vez poco espacio a la cultura. Entonces me vi obligado a escribir textos muy breves que resultaron ser minificciones o microrrelatos. Ajá, qué bueno. Y así empecé hace muchos años. Ahorita tengo unos 7 libros publicados de minificción, 2 de ellos digitales, ¿sí? Los demás físicos, y pues sigo en ello. Me gusta la brevedad. Soy hombre de pocas palabras, me gusta decir. Entonces, me gusta ir al grano. Por eso me interesa la brevedad narrativa. Bueno, yo siempre, la verdad, estoy viendo a Rocío todas las entrevistas que hace y siempre me quedo con una pregunta que se me queda en el tintero, y tengo muchísima curiosidad sobre, entre todas esas grandes obras que publicáis, en tu caso, Armando, ¿cuál es, de los 7 libros que has comentado que tienes publicados, cuál es tu favorito y por qué? Bueno, tal vez mi favorito sea el más reciente, casi el más reciente, porque luego salieron otros, que se llama, y hasta por aquí lo tenía y ahora de repente no lo encuentro, pero se llama, De Rojo me gustas más. Es este libro, lo muestro. A ver, que lo veamos bien. Viendo. Ahí se ve un poquito mejor, ¿sí? Ya estoy. Ahí sí que se ve. Mira, ya tenemos acá. ¿Fui yo la que me salí? Sí, ya estamos aquí, que nos estaba hablando Rocío, nos estaba hablando Armando sobre su último libro, que dice que entre ellos es el que más parece que le gusta. Vaya, parece que se nos quedó colgada Rocío de nuevo. Bueno, a ver si podemos solucionar un poquito ese problema de conexión. Mientras sigue comentándonos un poquito, Armando, sobre ese último libro. Sí, ese es mi libro mi libro preferido de minificciones. De Rojo me gustas más. Aunque también he escrito 3 novelas, y entre las novelas mi favorita es una que escribo sobre Pancho Villa, el legendario guerrillero mexicano, Pancho Caudillo. Villa, caudillo de la Revolución. Y justamente estamos en el año de Francisco Villa acá en México, oficialmente, porque se cumplen 100 años de su asesinato en Parral, Chihuahua. Entonces mi novela se llama Las lágrimas del centauro. Explico un poco para el público español por qué ese título. A Pancho Villa se le conocía como el centauro del norte, porque casi siempre andaba a caballo. Y
a pesar de que era un hombre que podía ser muy rudo, era un general, podía ser violento, también tenía un lado sentimental. Y se echaba a llorar, por ejemplo, ante la tumba de Francisco I. Madero, a quien consideraba como su padre. Entonces era muy sentimental también Pancho Villa. Por eso mi libro se llama novela, Las lágrimas del centauro. Oye, qué lindo eso que nos comentas, suena súper bonito y la verdad que se agradece esa explicación, ¿no? Sobre todo para los españoles, el público español que te esté viendo. Y bueno, alrededor de todo el mundo quien te vea, que pueda también localizar y ponerle un poquito esa escenificación, ¿no? Que es tan importante, Armando, a la hora de explicar un poquito los libros y los orígenes. Y bueno, yo sobre este libro, como comentabas que son, ¿cómo lo has estructurado? Porque como comentas que son minicuentos, como minificción, sí. ¿Cómo está estructurado? Cuéntanos. Sí, de Rojo me gustas más, está estructurado por temas. Por ejemplo, puedo leer en el índice los temas en que está dividido el libro. Vale. Fantasmas, que obviamente son microrelatos sobre esos seres que siempre que nos asustan o nos asustaban, porque ya casi nadie cree en los fantasmas. Esa es una lástima. Es una lástima. Pasaron de moda los fantasmas. Cristian, muchísimas gracias por apoyarme en estos momentos que se van las señales, pero ya estamos aquí. Perfecto. Ahí está súper bonita, chicos. Os dejo con la entrevista y enhorabuena por ese primer libro, por ese último libro, perdón, Armando. Sí. Sí. Bueno, pues esto está para escribir microrelatos, lo que han pasado en estos momentos de tratarnos de conectar. Te digo que los planetas están retrógrados. No nos favorecen los planetas. No nos favorecen. No, pues muchas gracias a todos los que intervienen en este macrofestival. Ana León, Cristian, que siempre está ahí ayudando últimamente para que podamos tener este espacio y nos da la bienvenida. Muchas gracias. Y Armando, pues ya tenemos una serie de entrevistas, lo cual me da mucho gusto. Siempre tengo muchas preguntas que hacerte. Y ahora me gustaría, aparte de darte la bienvenida, que nos platicaras un poco de qué has hecho últimamente, y últimamente me refiero última y recientemente, con respecto a todo esto de la minificción, del cuento breve. Platicaba yo con Cristian, porque no te creas que es algo que todo mundo terminamos de entender bien. Hay mucha confusión, ¿sí? Entonces, si nos platicas un poco de lo que has estado haciendo últimamente y nos das tu punto de vista sobre el relato breve. Bueno, ahorita te hago otra pregunta, porque si no te dejo muchas preguntas. Bueno, la minificción es un texto muy corto, prácticamente una píldora narrativa, un comprimido narrativo. Un comprimido. Entonces, se trata de esbozar una historia, o a veces ni siquiera hay historia, en unas pocas palabras, en unas cuantas líneas, que no pase de una página de un libro, que no pase de una cuartilla en un cuaderno. Entonces, son textos narrativos muy breves, brevísimos, diferente al cuento corto, que tiene, por ejemplo, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas o un poco más, o el cuento ya más largo. Hay cuentos muy largos de 20 páginas, 30, 40. Y ya no sabemos si es cuento largo o novela corta. Y la novela corta, ¿cuántas páginas consideras tú que debe de tener? Pues mira, no hay un consenso, pero ya alrededor de 60 para arriba, ya se puede ser una novela corta, pero no depende únicamente de la extensión, sino también de cómo está estructurado ese libro. Y a veces hay discusiones incluso entre los
teóricos, ¿verdad? Por ejemplo, La Metamorfosis de Franz Kafka. ¿Qué es? ¿Es un cuento largo o es una novela corta? Ah, muy bueno. Y tiene alrededor de 80 páginas, según la Sí, edición. sí, O para ver el caso de México, Aura de Carlos Fuentes, que tiene como 60 páginas. ¿Qué es? ¿Es una novela corta o es un cuento largo? Hay quien considera que tradicionalmente se ha considerado que es una novela corta, pero yo sé de gente que tiene mucho conocimiento de causa, que sabe de lo que habla, que considera que Aura es un cuento largo. Y con la Metamorfosis pasa lo mismo. Por ejemplo, la Metamorfosis, Cortázar, Julio Cortázar lo cita sí, como uno de sus cuentos favoritos, o sea que para él ah, era un cuento. sí, sí, porque tenemos esta idea de que la novela es de gran extensión, Ujú, ¿sí? De 100 páginas a 800. así es. Las que quieras, ¿no? Es una novela. Sí. Pero me parece importante empezar puntualizando estas posibles diferencias o Ujú, estas posibles fronteras, porque claro, el relato breve, si yo estoy comprendiendo bien, puede tener 3 líneas ujú, o 70. sí. Sí, ¿verdad? Todavía sería relato breve, pero el cuento corto son 3, 4 páginas. Sí, sí, porque también parece hasta una contradicción lo de cuento, no una contradicción, sino una redundancia, lo de cuento Cuento, breve, porque uno claro, piensa que el cuento es un texto narrativo breve, pero pues ya vemos que hay cuentos que no son tan breves, que se pueden considerar como cuentos largos. Si la sí, Metamorfosis lo vamos a considerar un cuento, es bastante largo. Pero no claro, solamente la Metamorfosis, por ejemplo, Alice Munro, que ganó el Nobel hace algunos años, la escritora canadiense, tiene cuentos como de 40 páginas, 30, 40 páginas, que son ya sí, algo largos. A claro, diferencia de otro escritor como Raymond Carver, por ejemplo, el norteamericano, que sus cuentos son como de 6, 7, 8 páginas. sí. Sí, es muy interesante y hemos platicado en otras entrevistas contigo de el ingenio, de la capacidad de reducir, de comprimir Uh -huh. una historia en la minificción, ¿no? Sí. De los talleres que tú das, de lo que te gusta esto, de por qué empezó el gusto. Y mi pregunta primera que era, Armando Lanis, ¿qué has estado escribiendo? Porque pues por ahí, Sí. con Facebook tan comunicativo, y como somos amigos en Sí. Facebook, veo muy seguido tus minificciones o tus Claro. comentarios, que además son muy ingeniosas. Y yo me pregunto, bueno, Armando vive en minificción, ya todo es minificción, o Pues ¿cómo es? fíjate que así parecería, pero no, no es totalmente cierto, porque si bien todo el tiempo tengo la minificción en mi cabeza o el microrrelato, que ahí algunos teóricos diferencian, Entre hacen micro, una diferencia entre uno y otro, entre ahorita bueno, nos dices, ahorita sí. les digo, pero estos textos brevísimos siempre los tengo en la cabeza. Y de repente se me ocurre uno, suelo publicarlo en su primera versión en Facebook, pero como escritor no nada más escribo minificciones, también escribo Ah, relatos más largos y claro. actualmente acabo de terminar una novela corta que tiene alrededor de 70 y tantas páginas. Entonces, ¿es novela corta o cuento largo? Sí, yo la considero novela corta no tanto por su extensión, sino por su, digamos, complejidad estructural. Muy bien, Entran y salen varios personajes, hay claro. diferentes episodios, aunque desde luego hay un tronco narrativo, una trama principal, ¿verdad? Sí, sí, Ujú. sí. Yo también haría una distinción para mí muy clara, a lo mejor muy clara, no sé qué tanto lo pueda Ujú. transmitir, entre un cuento corto y una,
Digo, entre un cuento largo y una novela corta, justo por lo que acabas de decir. Porque yo creo que la novela es compleja y se puede distinguir muy bien del cuento. Así es. Aunque me gusta de repente esto de pensar que algo que has creído que es una novela es un cuento y viceversa, ¿no? Pero sí, yo creo que haría esa distinción. ¿Y Sí. de qué trata tu novela? Bueno, es una novela muy autobiográfica. No quiero todavía vender el título, Ok, porque además puede cambiar, puesto que todavía no se publica. sí. Que trata de una situación, es un personaje que se puede parecer o no mucho a mí, que está en la tercera edad, que está próximo a jubilarse y que ve que la vida se le acaba, aunque todavía esté más o menos bien de salud. Entonces, de eso trata, de eso trata. Ah, claro. Bueno, te pregunto porque yo creo y yo observo que Armando Alanís está siempre en sus historias, o sea, tiene en su mente todas estas historias, todo, ya sea en una novela o en una minificción o en un cuento breve, que ahorita nos cuentas la diferencia, pero a lo que yo me refiero, que me parece que observo muy bien en ti, es que vives con la literatura, así como yo digo que los poetas piensan en poesía, ¿sí? Mi pregunta o mi comentario, porque no es una pregunta, yo te observo así y esto me parece algo muy, una gran cualidad, sobre todo de un creador, que todo el tiempo estás en la imaginación, en la inspiración, seguramente vienen muchas ideas que desechas y otras que se quedan y otras que regresan, pero es muy interesante vivir así. Así es, y fíjate que yo escribo no solamente cuando escribo, también cuando no Claro, escribo. claro, Sí, claro, es sí. esa, es esa. Ujú. ¿Y cuál es la diferencia entre el microrrelato y la minificción? Pues fíjate, los teóricos, pero yo no soy un teórico, eso sí hay que Ajá, aclararlo. Entonces realmente no me preocupa mucho la diferencia que ellos hacen, pero la comento. Un microrrelato cuenta una historia aunque sea en unas cuantas líneas. Y la minificción más bien juega con la ironía, con el lenguaje, ya. y prácticamente casi puede no haber anécdota, ¿verdad? Eso, y en ese sentido, y sí, pero sí intertextualidad, dialoga con otros textos de la narrativa, con otras, con novelas, o incluso con libros que pueden no ser de literatura, ¿verdad? Con acontecimientos históricos, por ejemplo. Claro, Entonces, esa sería un poco la diferencia. Pero ya en la práctica no es tan fácil establecerla. claro. Entonces, por eso, y a mí no me preocupa, yo escribo textos muy breves y ya no me importa mucho cómo se les califique o Clasificarlos y no, decirlos, este va aquí, claro, claro, qué lo etiqueta importante es se la les creatividad. ponga. Sí, Lo que sí sí, me interesa es la eficacia del texto, por que el supuesto, texto funcione. Sí. por supuesto. Uh-huh. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son los temas que te gusta abordar? En cualquiera de, o sea, ya sea en minificción, en Uh-huh. microrrelato, en cuento corto, en cuento largo, perdón, en novela, Uh-huh. ¿qué es lo que te inquieta, lo que te seduce, lo que te gusta hablar? Pues fíjate, si bien en esta novela corta fue algo muy cercano a mi vida personal, a lo autobiográfico. En la minificción suelo apartarme mucho de lo autobiográfico. Puede estar presente en uno o dos, en algún microrrelato, pero en la mayoría son cosas que van más, tienen que ver más con la imaginación, con la fantasía, aunque puedan partir de la realidad. En mi opinión,
cuando escribe uno novela, yo alguna vez lo intenté y me asusté mucho porque llegó un momento en que estaba yo demasiado en la novela, Sí. justo. O sea, yo como personaje, sin quererlo, sin proponérmelo, aunque iba a hablar de mi familia, pero una familia muy, muy lejana, de la cual apenas tenía unos ecos, y a mí me parece que es una tentación y algo que sucede frecuentemente en muchos autores que cuando cuentan una historia de alguna manera se ponen como personaje o ponen experiencias muy Sí. personales, casi inevitable, ¿no? Es una... Yo creo que tiene que ser así. Lo que pasa es que a veces lo autobiográfico está muy escondido o Sí, camuflajeado. sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, digamos, Stephen King, que escribe cuentos de terror. Uno diría, bueno, nada es autobiográfico en él, puesto que todos son cuentos de terror que tienen que ver con la imaginación. No, no te creas. ¿Quién Dices, sabe? este cuento, ¿por qué se desarrolla en su pueblo natal? Por Ah, ejemplo, pues, por claro. ejemplo. Sí, Sí, claro, claro. sí. Y Oye, seguramente experiencias que le han pasado a él las toma, nada más que las convierte en algo distinto aparentemente, pero ahí está lo autobiográfico, aunque sea muy escondido. sí, sí, ¿de dónde se despertó su interés por estos temas, no? Sí, Seguramente tienen que ver con su vida. Aunque hago un paréntesis y con lo que comentábamos rápidamente en lo que Cristian me apoyaba, esto de los fantasmas, sí, qué pena que ya nadie escriba de fantasmas. de verdad, Ellos porque son personajes están muy muy tristes. interesantes. Sí, claro. Y siempre recuerdo yo aquella anécdota de la señora a la que del siglo XIX, a la que le preguntaron si creía en fantasmas. Y ella contestó, no, pero les tengo miedo. Claro. Sí, sí, hombre, antes era tan común los fantasmas de lugares, de Sí, pueblos, de casas, ¿no? Esa sí. casa tiene La sus gente fantasmas. hablaba de fantasmas, ¿verdad? En Sí, pueblos pequeños, tú sí, te contaba, llegabas a un pueblo y hacías cierta amistad o platicabas con los lugareños y de pronto sí. te empezaban a contar historias de fantasmas. Era Sí, muy era común, una manera de comunicación. sí. Ahora de lo que más hablan, creo, son de extraterrestres. De Bueno, ovnis, efectivamente. sí, ¿verdad? Ahora son Le los que... cambiaron de tema, yo creo que quisieron volverse más modernos o no sé, Sí, más actuales y más ahora son actuales. los ovnis. Así es. Y bueno, podemos ir un poquito otra vez a esta parte de la novela porque a mí me interesa mucho y creo que en un artista es muy importante la versatilidad, aunque nuestra plática y nuestras Ujú. entrevistas últimas han girado en relación a la minificción, cuento breve, todo Sí. esto. Fíjate que esto que comentabas con Cristian del Centauro del Norte, me Ujú. parece también un tema muy interesante Sí. porque, porque es una figura muy controversial. Bueno, tú eres Ujú. del norte como yo, somos paisanos, Sí. arriba del norte, sino que lo diga el mapa, ¿no? Sí. Sino que lo diga el mapa, exactamente. Este, y en nosotros Francisco Villa tiene una parte importante, ¿no? Sí, para Platícanos nosotros es muy importante. Sí. por qué decidiste escribir, aparte del obvio que acabamos de mencionar. ¿Por qué quise escribir sobre Pancho Villa? Sí, Fíjate que yo nunca había pensado escribir una novela histórica porque me parecía muy difícil situarme en una época en la que no me tocó vivir. claro. Pero un día dije, bueno, ¿y qué tal si me animo? ¿Qué personaje de la historia de México es el que más me interesa de todos? Y en 2 segundos contesté Pancho Villa. Todavía me estoy preguntando por qué. Desde luego está la identificación regionalista Sí, que mencionaste hace rato, pero yo creo que también me interesaba ese personaje por controvertido, porque para unos puede ser
un héroe y hasta un dechado de virtudes, y en cambio otros lo pueden ver como un villano, ¿verdad? Sí, 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 Hay sí. todo tipo de posturas ante Pancho Villa, porque es leyenda y no se sabe dónde termina la historia y empieza la leyenda, o dónde termina la leyenda y empieza la historia. Por su papel en la revolución, en esas batallas tan importantes como Zacatecas, Ciudad Juárez, Torreón y otras. Y bueno, ese liderazgo que tenía, que lo llevó a reunir, podía reunir un ejército de 20,000 hombres en 2 horas. Juntaba a la gente y la gente lo seguía. Y no solo lo seguía, estaban dispuestos a dar la vida por él. Sí. A morirse. Si Pancho Villa les decía, vamos a atacar tal población, pues lo atacamos. Si nos matan, nos matan. Claro. Y tú en lo particular, ¿qué admiras de él? Tú, o sea, Sí. ya, hablaste de las opiniones que hay Uh-huh. sobre él, pero ¿tú qué le admiras? Fíjate que cómo fue siempre fiel a sí mismo y hacía lo que él que consideraba que había que hacerse. Era una persona decidida, nunca dio un paso atrás, y y sabía que lo podían matar, como finalmente sucedió, aunque ya para entonces él se había retirado de las armas, pero Sí, sabía que lo podían matar. Lo matan cuando tiene 45 años. No fue una vida larga la de él. Y todo eso me interesa, incluso su personalidad tan multifacética, que por un lado sí, sea muy sentimental, sí, capaz de llorar por sí, la sí, sí, muerte sí, de Francisco I. Madero, como por otro lado, por otro lado puede ser un hombre rudo, ¿verdad? Que en un momento dado, como tiene que serlo un general, porque no creo que haya un puede ser general por ahí que sea sentimental, un alma de Dios, ¿verdad? No creo. claro, claro, Entonces tenía también que ser alguien que diera órdenes y que se hiciera obedecer. sí. Eh, Sí, a mí me parece también un personaje eh, con diversas facetas, y creo que lo que más porque me conmueve. O sea, sí. de repente yo tengo amigas, inclusive del norte de Chihuahua, ¿verdad? Uh-huh, Beatriz Bell, que dice, es que era un hombre muy cruel. uh-huh, Y sí, pero también era un hombre muy bueno, y era un sí. hombre, o sea, toda esa complejidad me atrae, porque me parece que los seres humanos tenemos esos claroscuros, ¿no? A lo mejor Es, en algunos se potencializan y dices, ¿cómo puede ser tan cruel y cómo puede ser tan bueno y cómo puede ser tan generoso y cómo tan egoísta, ¿no? O sí. sea, tan multifacético. Y sí es un personaje muy interesante. Sí, Y luego, por ejemplo, se interesaba mucho en la educación de los niños, él que no había estado en la escuela. Y sí, tal vez por eso, porque se daba cuenta de que pues a él le hubiera gustado tener una educación que no tuvo, sí, sí, cierto, él no sabía leer ni escribir. ¿no? Bueno, no, fíjate que sí aprendió a leer Sí, y a escribir, pero esa era toda su instrucción. De alguna manera aprendió a leer y a escribir, ah, mira, pero no era una persona, incluso leía libros. Ya cuando estaba en Canutillo, retirado de las armas, ah, este, leía libros y hasta leía poesía, cosa sorprendente. ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, Fíjate, yo pensé porque en mi casa se comentaba y se hablaba de mi general Villa, y es una cosa muy chistosa porque cuando entró a Zacatecas y mi familia viene de sí. Zacatecas, él estuvo a punto de fusilar a mi bisabuelo. Ujú. Y no, ya no recuerdo la anécdota, pero era alguien respetado, y creo que decían, y es que era analfabeta. Yo me quedé con la idea de que Sí. nunca aprendió a leer y escribir. No, sí aprendió a leer y escribir, pero nada más, ¿verdad? Alguna vez le dijo al general Felipe Ángeles, le dijo, oiga, general, que sí era un hombre instruido, militar Sí, de sí, sí. carrera y que escribió libros de texto. Le dijo, oiga, general, yo no conozco bien la historia de México,
no, le sugirió si él le daba unas clases, ¿verdad? Si Ángeles le daba unas clases. Ajá. Y Felipe Ángeles le dijo, mire, general, usted no necesita saber nada más. Así como está bien. Sí, pues sí. Oye, Armando, y platícanos, sí, regresando al tema de esta entrevista, es que es muy interesante hablar contigo, sí, con tu trayectoria y todo esto. Si tienes un taller, yo insisto, acuérdate que tienes una alumna ahí luego. Gracias. ¿Y qué más nos querrías tú compartir y hablar de la minificción? Bueno, la minificción nos viene muy bien a los que queremos escribir en corto, a los que no queremos tirar el rollo, como decimos mucho acá en México, no sé en España, a los que queremos ir al grano, nos gusta ir al grano, a estas personas que no queremos hablar de más, sino decir lo que hay que decir únicamente. Nos viene muy bien la minificción. Pero sí hay diferencias entre unos escritores y otros, lo cual no quiere decir que unos sean mejores que los otros. Pero hay escritores de largo aliento, claro, que a los que no les viene bien la minificción, porque ellos necesitan extenderse, escribir novelas, y si son largas, tanto mejor. Claro. Lo cual no está mal, al contrario, es un modo de ser. Como también los que escribimos en corto, pues es otro modo de ser, otra personalidad. Sin embargo, podría ser un ejercicio sugerido como entrenamiento para luego ir ampliando los textos. Sí, yo creo que sí. Y enterarse leyendo minificciones y escribiéndolas, las dos cosas, de que escribir minificciones no es tan fácil. Oye, léenos unas, por favor, porque estamos muy platicadores. ¿Cómo no? Les voy a leer unas de aquí de mi libro De Rojo Me Gustas Más. Sí. Léenos la de Rojo Me Gustas Más, que me encanta. De Rojo Me Gustas Más dice así. Se llama en realidad el color del deseo. El color del deseo. De rojo me gustas más, dijo el hombre todavía con el puñal en la mano. ¡Sas! ¿Qué tal? Y ahora les leo algunas. Este se llama Triste Regreso. Soy yo, he vuelto. Anuncio con voz clara y fuerte desde la puerta, pero mi mujer y mis hijos sentados a la mesa cenan en silencio y se niegan a escucharme, convencidos de que jamás saldré del hoyo. Hablando de fantasmas. Hablando de fantasmas. Sí quise leer esta que es de fantasmas. Sí. Las sirenas es uno de los grandes personajes de la minificción, desde que mi paisano Julio Torre la pusiera de moda. Ah, sí. Voy a leer alguna de sirenas. Informe se llama esto. Las verdaderas sirenas no tienen cola de pescado. No están en una isla, sino en una playa nudista, sus cuerpos tostados por el sol. Se ignora si saben cantar. Me encanta, porque además todo tiene un humor tan sutil. Uh-huh. Algo que te invita a sonreír, es muy agradable. A ver, alguna otra. Vamos a ver por acá. Este se llama Invisibles. El hombre invisible y la mujer invisible se enamoraron. Fue un amor nunca visto. También de alguna manera es un cuento de fantasmas. Sí. ¿Algún otro? Sí. Aunque yo soy de tierra adentro, digamos, no me tocó. El mar siempre me ha interesado y siempre me ha gustado. Este se llama Pirata.
Por estar tanto tiempo sentado en cubierta, mirando el horizonte, se le durmió la pata de palo. Ay, qué bonito. Oye, voy a hacer un breve paréntesis. Sí. ¿Cuándo conociste el mar? El mar lo conocí de niño, no recuerdo la edad, pero era yo realmente muy chico. Nos llevaron mis papás en caravana porque eran varios matrimonios con sus hijos. Pero, Todo ¿y a qué playa fueron? Acapulco. Acapulco. Fue la primera playa que conocí. Yo Sí. recuerdo todavía la emoción que sentí cuando vas por la carretera y de repente ves un pedacito de mar, ¿verdad? Y otra vez se esconde el mar, sigue Sí. la carretera y ya más adelante vuelves a ver. Bueno, les comento a nuestros amigos de España y a todos los que van a ver esta entrevista que Armando y yo coincidimos con ser coahuilenses. Allá hay desiertos y zonas áridas y hay mucha gente que se tarda años en conocer el mar. Así es. Yo conocí el mar hasta los 14 años y también fue a Acapulco. En Acapulco, sí. Y lo que para otros es como normal ir a la playa estando en el centro del país, Sí. Pues para nosotros es toda una experiencia. Así es, porque por Yo ejemplo siempre he dicho, la gente de la Ciudad de México está relativamente cerca de Acapulco. sí, Pueden y ir un es fin de semana y regresar, ¿verdad? claro. Y lo que tú acabas de platicar, toda una caravana, y ya me imagino las horas para llegar. Sí. Y Fueron la días, emoción, incluso fueron días. tuvimos que parar en algún hotel y luego seguir el camino al día siguiente. Sí. Sí, sí, esas cosas son siempre muy impactantes porque, y yo es una pregunta que le hago a la gente, ¿tú cuándo conociste el mar? Y claro que a veces me voltean a ver raro porque pues hay quien ni lo conserva en la memoria porque Sí. iban desde bebés, ¿no? Sí, Entonces, claro. bueno, otra mini ficción, por favor. Vamos a ver otro. Bueno, este también trata del mar, ya que tocamos ese tema. Se llama Ratas. Cuando las ratas dieron cuenta de toda la tripulación, comenzaron a devorarse entre ellas. La última se arrojó al mar. Al puerto llegó un barco fantasma. Qué bien. ¿Cuánto tiempo te lleva? A ver, ya sé cuál es la pregunta correcta que quiero hacer. ¿Revisas mucho tus minificciones? ¿Las corriges? Fíjate que sí, incluso de libro a libro, porque luego me ha tocado hacer antologías de mis libros, Ajá. antologías personales, y al escoger los textos que más me gustan, los reviso y muchas veces hago ajustes, cambio alguna palabra o busco que una frase, escribirla de otra manera que conseguir una mayor contundencia. Me importa mucho la contundencia. O bien le cambio el título por un título que me parezca más adecuado. Entonces, sí trabajo mucho la minificción. Hay que trabajar muchísimo una minificción porque un elemento muy importante de la minificción es el lenguaje. Y una palabra fuera de lugar, pues es un chipote que puede echar a perder una minificción. Claro, claro, claro. Y, por ejemplo, ¿cómo crees? O sea, ¿cuántas minificciones necesitamos para formar un libro? Mínimo, yo sugiero, si alguien se propone escribir un libro de minificciones, que no sean demasiadas. Pueden ser 60, una por página, ya podría ser un libro, aunque corto. Pueden ser, pero pueden ser más, ¿verdad? Sí, claro. Sí, en este caso de Rojo Me Gustas Más son más, porque hay varias por página. Sí. Y además, como era una antología personal, pues, y además incluí textos inéditos,
pues el libro se volvió un poquito más largo, aunque no llegó a ser nunca un libro largo. Tiene 100 páginas, apenas rebasa las 100 páginas. Entonces, se me haría pues casi una contradicción escribir un libro de minificciones que tenga 200, 300 páginas. Es demasiado, Es claro. demasiado, sí. Se vuelve agobiante, sí, Sí, sí. sí. Y a mí se me viene a la cabeza que sería, a lo mejor atractivo poner, minificciones e imágenes o alguna ilustración como Sí. adecuada, una viñeta, cosas así. Yo Bueno, creo que sí. Eso es adecuado, poner una que otra viñeta, algunas, entre los textos. sí, Por ejemplo, recuerdo alguna edición del libro de Monterroso, de la oveja negra y demás fábulas, sí, que hay ilustraciones. sí, sí, También en una edición, aunque después se quitaron, pero en una primera edición de Bestiario de Juan José Arreola, tenía ilustraciones. De hecho, era un libro escrito por dos personas. Bueno, hecho por dos personas. El escritor, que era Arreola, y el ilustrador, que hizo una ilustración por cada una de los textos, cada una de las minificciones de Arreola, de ¿Y quién Bestiario. era Ahorita, se llama Héctor, ahorita se me olvida el apellido. bueno, Pero luego en las ediciones que siguieron quitaron las ilustraciones, que la verdad eran muy sencillas, no es que estuvieran mal, pero eran muy sencillas, ¿no? Y los textos de Arreola pues son brillantísimos. sí. Entonces dejaron únicamente ya los textos de Arreola sin ilustraciones. Pero a mí sí me gusta que un libro de minificciones tenga algunas viñetas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Armando, muéstranos tus libros, por favor. Antes de que nos despidamos, Sí. Muéstranos tus libros, luego nos dices dónde podemos encontrarlos, Uh-huh. si los compramos contigo o dónde nos podemos contactar contigo y saber de tus talleres. ¿Cómo no? Pues tengo que se llama Sirenas Urbanas. Sí, Fue publicado en Monterrey por una coedición de PD Editores y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. sí. El de rojo me gustas más lo publicó El Tapiz del Unicornio. Sí. Está que hice con la poeta Silvia Tomasa Rivera a dos manos, que es Animales de Sangre Fría, Sí. publicado por Laberinto. Está que se llama Coitus Interruptus, publicado en Saltillo, en mi ciudad natal, Ah, muy por bien. La Terquedad Ediciones. Ah, qué buen nombre. Muy buen nombre. La terquedad, La sí. Terquedad, porque el editor consideraba que era toda una terquedad poner una Sí. editorial allá en Saltillo. Está Narciso el Masoquista, Ajá. publicado por Cuadribio. El nombre es genial. Es brillante. Y el primero el libro de minificciones se llama Fosa Común. Ajá. ¿Por quién? Publicado, está publicado por Fósforo Ediciones. Y luego, no sé si se me escapa alguno, pero además tengo dos libros digitales, que uno se llama Una noche de tormenta y el otro se llama Tiempo perdido. Ah. El primero fue publicado en Argentina y el segundo en España. Bueno, pues tienes ya un acervo muy interesante. Muchas felicidades, Armando. Gracias, Oye, Rocío. ¿y cuáles son, dónde te podemos contactar? ¿Cómo Sí. nos acercamos a ti? Bueno, en Facebook estoy con mi nombre, Armando Alanís. Hay otros 2 o 3 con mi nombre, pero está la fotografía, no hay pierde. Sí. En Twitter es @el saltillero, todo junto. Muy bien. @el saltillero. Y
Pues a través de esos dos medios es lo más fácil para ponerse en contacto conmigo. Y ahí sabemos si vas a dar un taller. Sí, porque los anuncio inmediatamente en Facebook, en Twitter, sobre todo en Facebook. Muy bien. Entonces ahí se pueden enterar de talleres y pueden leer algunas de mis minificciones también. Pues Armando Alanís, como siempre, es un gusto platicar contigo. Siempre quedan cosas por ahí pendientes para seguir conversando, seguiremos Claro que sí. conversando. Muchas gracias, felicidades por tu trabajo, por tu trayectoria, por tu dedicación, por compartirnos, por hacernos sonreír, porque eso es algo que siempre se agradece. Y pues muchísimas gracias a nuestros amigos de Málaga. De verdad que son entrañables, siempre dispuestos a otorgarnos espacios para seguir trabajando. Cristian, muchísimas gracias por ser nuestro anfitrión aquí. Y pues muy buenas tardes y estaremos en contacto. Gracias, Rocío, Cristian y todos los que nos están viendo y los que organizan todo este magnífico encuentro. Gracias. Pues hasta aquí la entrevista de esta noche. Muchísimas gracias, Rocío, por esa maravillosa entrevista. Muchísimas gracias, Armando, por compartir esos trocitos del libro tan especial. Y nada, chicos, gracias por invitarme de nuevo a formar parte de esto. Y muchísimas gracias a todas las personas también que nos están viendo. Feliz noche a todos, feliz tarde en México y gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.